el ahorro, la economía familiar, esos pequeños detalles que pueden marcar la diferencia, todo lo que usted necesita saber sobre ahorro provisional, ahorro en su casa, la economía para todos. Gino Lorenzini, acá en Mentiras Verdaderas. Dice el refrán que rico es el que nada desea y el que nada debe. Pero pareciera que los chilenos no se han dado por enterados, porque según un estudio del Banco Central publicado la semana pasada, la cifra de deudas aumentó en los hogares de Chile. Según el estudio, el endeudamiento y carga financiera sobre el ingreso de los hogares se debe al mayor uso de líneas y tarjetas de crédito. Esto se une a la información revelada el año pasado por la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, que indicó que la mitad de la población adulta no practica ningún tipo de ahorro de forma personal. A pesar de que todos los chilenos, por ley, están obligados a ahorrar para su pensión, esta parece no ser suficiente. Es por eso que en octubre de 2018, el presidente Sebastián Piñera anunció una reforma al sistema de pensiones. Entre las promesas más importantes de esta reforma se cuentan, por ejemplo, que las pensiones de los trabajadores jóvenes subirán un 40%. Que los pensionados de clase media recibirán un aporte adicional del Estado que mejorará su pensión, que las mujeres recibirán un aporte extra exclusivo para ellas y que los empleadores aportarán un 4% más a los trabajadores, entre otras. Pero según la encuesta CADEM, los ciudadanos no están satisfechos con esta reforma, pues un 53% se mostró en desacuerdo con la iniciativa del gobierno. Administrar correctamente nuestro dinero y ahorrar? ¿Es posible endeudarse responsablemente? ¿Qué significará en la práctica la reforma de pensiones? Hoy, en Mentiras Verdaderas, resolvemos todas sus dudas financieras junto al economista Gino Lorenzini. Claro que sí, ya estamos junto al magíster en finanzas, Gino Lorenzini. Bienvenido, Gino. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Por acá. Tenemos hartos temas para abordar esta noche y, por supuesto, como siempre, te queremos proponer a ti la posibilidad de contactarte con nosotros. Puedes mandarnos una pregunta a través de un video. ¿De qué manera? Te grabas en forma horizontal y lo envías a través del WhatsApp más 569 32 32 13 54. Está ahí en pantalla. Más 569 32 32 13 54 si tienes alguna pregunta sobre economía que quisieras compartir con nosotros esta noche. Y vamos a comenzar como primer tema, como algo de actualidad, la disputa esta disputa entre Estados Unidos y China, que ya tiene un primer campo de batalla, que es el de la telefonía, con este cierre por parte de Google para Huawei. ¿Qué te parece a ti este episodio y de qué manera esto podría afectar a las personas? A ver, es algo complejo. ¿Por qué? Porque hay que recordar de que hace casi 6 meses atrás detuvieron en Canadá a la hija del presidente de Huawei. ¿Y eso qué hace? Que hay un primer golpe psicológico para China. Este segundo golpe es no menor porque no van a poder comercializarse los productos Huawei en Estados Unidos. Y uno dice, ya, bueno, se afectó el mercado americano. No, porque Google, como es empresa de Estados Unidos, viene y no va a actualizar la versión de Android para Huawei. Entonces, ¿qué es el sistema operativo que estaban utilizando? Por supuesto. Entonces, ¿qué sucede? Que toda la gente que utiliza, por ejemplo, acá en Chile, teléfonos Huawei que funcionan muy bien, va a tener todos los incentivos a no utilizarlos, porque si se va a quedar con el software desactualizado, las aplicaciones no van a funcionar y finalmente es un enorme golpe que le está dando Estados Unidos a China. Bueno, ha hablado Huawei durante esta jornada y ha dicho que esto no debería afectar en lo inmediato a los dispositivos que ya han sido vendidos y a los que se venderán. ¿Podría significar esto también
como ha dicho algún analista internacional, quizás una muy mala noticia a largo plazo para Google, porque obligaría a Huawei quizás a desarrollar su propio sistema operativo, así como China. En China ya hay el propio Facebook, el propio WhatsApp, tienen su propia versión de... Quizás el desarrollar su propio sistema operativo le terminaría quitando a largo plazo espacios de mercado a Google. A ver, Eduardo, yo creo que hay que mirar el bosque desde lejos y entender por qué está esta guerra comercial entre Estados Unidos y China. Y el verdadero motivo tiene que ver con la toma del liderazgo de la economía global. Hay que ser claro y recordar de que antes de la Segunda Guerra, la moneda que dominaba el mundo era la libra esterlina. Y porque Inglaterra, el Reino Unido, dominaba finalmente más de 50 países en el Commonwealth. Entonces, ¿qué sucede? Que eso ganó Estados Unidos la Segunda Guerra, impone el patrón del dólar como la moneda global y toma el control y Estados Unidos se transforma en una gran superpotencia. Pero resulta que ahora China viene hace más de 20 años creciendo a tasas increíbles, son más de 1.500 millones de personas y se proyecta que de acá al 2030 va a tomar ese liderazgo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que Trump se dio cuenta que realmente estaban tomando liderazgo los chinos y está tomando una serie de medidas bastante fuertes, como subir los aranceles, que fue la primera etapa, ahora robusteció los castigos con los más aranceles, pero ahora viene en la etapa tecnológica. Huawei está implementando una nueva tecnología que es el 5G. Correcto. Y el 5G prácticamente va a controlar la información a través de los objetos que estén en tu casa, de distintos aparatos que van a interactuar en nuestra vida cotidiana. Entonces, Estados Unidos está parando esa guerra tecnológica, pero yo creo que ya es tarde. Es decir, el liderazgo de China es abrumador y probablemente China también va a reaccionar. De hecho, hay una amenaza que es no menor, que el presidente de China dijo que podía venir y evaluar los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Y si China llega a votar los bonos del Tesoro a 30 años, wow, ahí sí que viviríamos una crisis importante. Entonces, creo que lamentablemente se está provocando una escalada, y en esta escalada, en el corto plazo, se está viendo Estados Unidos como victorioso, pero creo que los chinos por algo fueron los inventores del arte de la guerra y tienen varias cartas bajo la mesa, por ejemplo, los metales raros. Hay metales raros que solo hay minas en China, y si China corta los metales raros, ¿qué va a ocurrir? Que imagínate que en Apple ni siquiera se pueda producir. Entonces, el gobierno chino podría sacar a las fábricas de Apple fuera de China, cortar los metales raros y le puede pegar muy fuerte de vuelta a Estados Unidos. Esa es la gran pregunta. Si Apple manda a hacer su celular de China, ¿cómo lo van a hacer de ahora en más? Pero vamos a avanzar y vamos a irnos directamente al bolsillo de la gente. Queremos que usted formule las preguntas que quiera sobre la economía doméstica, que es parte de lo que vamos a comenzar a revisar junto a Gino Lorenzini a partir de este momento. La primera pregunta que nos enviaron dice lo siguiente. Hola Gino, me llamo Yerko y tengo una pregunta para ti. ¿Cómo podemos ahorrar correctamente? ¿Cómo podemos ahorrar correctamente? Parece extraño, pero efectivamente hay formas y formas de ahorrar. Sí, a ver, la forma correcta de ahorrar, Eduardo, es que la gente siempre dice, no, este mes me aprieto el cinturón y voy a ahorrar. Y a final de mes voy a venir y ahorrar, no sé, 100 lucas. Pero ¿qué pasa, Eduardo? Que en el mes uno tiene gasto imprevisto, gasto, y llega a final de mes y no tiene ni 5 luquitas para ahorrar. Entonces, el primer consejo para el ahorro es que el que primero se tiene que pagar es uno. Es decir, que a comienzo de mes apenas te paguen el sueldo, tú vienes y ahorras un 10% de tu sueldo de inmediato. El primero que se paga es uno. Y ahí tú generas la cultura del ahorro. Puede ser, por ejemplo, una cuenta 2 dentro de la AFP y de esta forma tienes una muy buena rentabilidad, pero lo puedes retirar cuando tú lo necesites. ¿La cuenta 2 es lo mismo que una APB? No, lo que pasa es que la cuenta 2 tiene un objetivo de corto plazo, es decir, finalmente es una inversión de corto plazo que no tiene mayores beneficios tributarios, pero que es mucho mejor que una cuenta de ahorro bancaria. Renta más. Es decir, un banco está rentando hoy en día en torno al 2%, en los últimos
20 meses se está rentando un 5%. Entonces, es una rentabilidad, en vez de rentar un 2, rentar un 5%, es muy superior. Y por lo tanto, es importante que la gente utilice la cuenta 2 de la AFP, que es una adicional, la gente muchas veces no lo conoce, y así puede hacer este esfuerzo, ahorrar, y aunque sea partan por un 5%, es decir, hay veces que la gente está en una situación súper caótica, bueno, que parta por un 5% del sueldo a comienzo de mes, y se va ajustando a nuevo escenario. Tenemos una gráfica con 4 buenos consejos para ahorrar, recomendaciones. Mira, vamos comentando uno por uno. Veamos la primera de ellas. Ahí está. 1. Espere 24 horas antes de hacer una compra compulsiva. A ver. Permítame un segundo. Luego, pida una cuenta complementaria para gastos del hogar. Transforme sus objetivos en ahorro y aparte un monto para ahorrar apenas reciba sueldo. El punto 4 ya lo acabamos de decir. Espere 24 horas antes de hacer una compra compulsiva. A ver, Qué difícil. Porque la compra compulsiva per se es como me gustó, lo tomé. Claro, pero lo más importante de la cultura del ahorro es desarrollar, Eduardo, la capacidad de esperar. Cuando tú eres impulsivo y lo compro, finalmente uno compra muchas cosas que después dice, ¿para qué me lo compré? Entonces es muy importante de que si uno logra desarrollar el hábito de decir, no, esto me lo quiero comprar, me lo voy a comprar. No. Respire profundo. Respira profundo, espera 24 horas. Y si pasado 24 horas realmente lo quieres, bueno, lo puedes comprar, pero de una forma más reflexiva. Porque eso va a ser de 10 cosas, probablemente solo necesitabas 2 y las otras 8 eran simplemente puro consumismo. Eso pasa muchas veces cuando uno está pagando en el local que sea, retail, y antes de pagar en la fila hay hartas cositas como chiche. Claro. Que también es como, oye, esto para acá, no, parece que no es tan caro. Ese tipo de cosas también a la larga, porque pueden ser pequeños montos, pero a la larga van sumando. Sí, y la cultura del ahorro se desarrolla con pequeños montos, es decir, son pequeños cambios de hábito los que tú logras venir y desarrollar la capacidad de ahorro. Puede ser desde que, oye, no sé, me estoy gastando mucho en transporte. Hay gente, hoy en día un auto en Santiago tú te puedes gastar entre 200.000 a 300.000 pesos mensuales entre los TAC, la benzina, la mantención. Si tú incorporas todos los costos, un costo bastante elevado, entonces quizás es mucho más conveniente ir a vivir más cerca de tu trabajo, cambiando a tu hijo de colegio, no importa, pero tú vas a ganar en calidad de vida, vas a tener mejor tiempo y ese dinero redestinarlo a una inversión en ahorro al comienzo del mes. Mencionabas recién lo del auto. El auto durante muchos años ha sido un objeto deseado por un grueso de la población, tener el autito, la casa propia, el autito. ¿Es un buen negocio desde esa perspectiva? ¿Es un buen negocio tener un automóvil? Es el peor negocio financiero. Es duro decirlo, pero el auto, si tú te pones a pensar, cuando tú te lo compras, pongamos que me compré un autito en 10 millones de pesos. ¿Cuánto vale a los 2 años? Con suerte 7 millones de pesos. Bueno, eso que dicen que apenas sales de la automotora ya perdiste parte un 20%. Entonces, el IVA, ¿no? Claro, entonces, ¿qué sucede? Que finalmente los autos se deprecian de forma muy acelerada, a excepción que un auto, por ejemplo, lo trabajes en Uber y saques ingresos. Hay que recordar la regla básica, Eduardo. Cuando ponen dinero en tu bolsillo es un activo. Cuando sacas dinero de tu bolsillo es un pasivo. Y en este caso, si yo me compro un auto solo para manejarlo, es un pasivo. Duela a quien le duela. Y por lo tanto, si estás sacando dinero de tu bolsillo para pagar la benzina, la mantención, el TAC, es un pasivo. Alguien podría decir, para justificar esa compra del auto, mijita, no, si me lo tengo que comprar porque resulta que de otra forma no puedo ir a trabajar, por lo tanto no entraría platita a la casa. Cambiémonos de lugar, vivamos en una comuna más cerca del trabajo. Siempre uno tiene decisiones financieras que tomar. O un auto más barato. O un auto más barato, o quizá me coordino y con los vecinos y nos vamos, no sé, por Uber, hacemos un grupo y nos vamos todos en conjunto. Entonces, es importante entender de que finalmente, si es que saca dinero de mi bolsillo, es un pasivo el auto, a excepción que lo trabaje y de esta forma empieza a poner dinero en mi bolsillo y ahí recién se transformaría en un activo. En el hashtag Lorenzini responde MB, justamente a propósito de lo mismo, pregunta Mauricio. Yo estoy caliente, dice, comprarme un auto. ¿Es inteligente usar la compra inteligente?
A ver, a la gente tienen que entender que hay estrategias comerciales de propaganda muy avanzadas. La compra inteligente es muy poco inteligente desde el punto de vista financiero, porque finalmente tú terminas pagando, es como un arriendo, pero tú ni siquiera pagas la mitad del auto. Entonces, claro, uno puede decir, hoy por 200 lucas accedo a un tremendo auto, pero en la práctica no es tuyo, es un arriendo. Claro. Y la gente se endeuda y claramente que hay que ver la situación actual de los chilenos, Eduardo, es bien compleja. Salió la semana pasada el informe de deudas de la Universidad de San Sebastián, que muestra que hay más de 4.600.000 chilenos morosos. 4.600.000 chilenos que no lo deben estar pasando bien en sus casas, que deben estar con estrés, más de un 46% está con estrés laboral, porque obviamente si tienes tremendas deudas, no las estás pagando a tiempo, estás en una situación complicada. Y eso justamente se debe porque te compraste un auto que valía 10 millones de pesos y terminaste pagando 20 millones y ni siquiera es tuyo. Con el auto también se puede dar que puede ser una compra compulsiva, ¿no? Porque hoy en día los ofrecimientos de crédito, es más el negocio financiero casi que la venta del auto lo que te están ofreciendo. Pero Eduardo, la realidad de la automotora es bien ruda. Un auto nuevo prácticamente no gana ni un 5%. Y por lo tanto el negocio es financiero, por eso te ofrecen menores precios si lo compras con crédito inteligente. Bono de 2 millones por usar el crédito de nosotros. Claro, y con el crédito inteligente porque ahí realmente se ganan un 20, un 30, un 50%. Realmente el negocio para la automotora no es vender el auto al contado o con crédito normal, sino con un crédito automotriz o con una compra inteligente, porque es ahí donde realmente ellos hacen las lucas. Entonces, si sabemos esa información, tenemos que ser bien frío y postergar la satisfacción inmediata, juntar el dinero y ojalá comprar al contado. Quizás voy a tener que esperar 2, 3 años, sí, pero voy a comprarlo de forma realmente inteligente. Muy breve, ¿habrá algún perfil de consumidor que le convenga comprar con este sistema de compra inteligente? Solo a quien use esto realmente para poner dinero en su bolsillo. Perfecto. ¿Qué podría hacer la gente que trabaja con estas distintas aplicaciones y que sí generan ingresos? Si es que tú pones dinero en tu bolsillo, realmente puede ser conveniente. Es activo. Claro, es un activo y quizás ahí la compra inteligente podría valer la pena siempre que ponga dinero en tu bolsillo. Gino Lorenzini está con nosotros respondiendo tus preguntas. Nuestro WhatsApp más 569-3232-1354. Grábate de forma horizontal, mándale la pregunta como lo hizo Alan Castro, que está ahí. Hola, buenas, acá Alan Castro de la Comuna Tomé, empresario, emprendedor y youtuber. Vengo con esta pregunta. Quisiera saber por qué la educación financiera no está instaurada en el Mineduc. Además, quisiera saber qué libro recomienda para futuros emprendedores y empresarios para aprender educación financiera. Y por último, solicito que recomiende algo en que invertir en este año 2019 en la Bolsa Santiago de Valores. Oye, Alan maximizó el tiempo de su mensaje. Notable, Alan. Empresario, no sé, youtuber, pedía educación financiera. A ver, ¿por qué no lo instauran en los colegios? Es algo que realmente el Ministerio de Educación debería tomar carta en el asunto. Hay que comprender y recordar de que yo recuerdo perfectamente cuando entré a la universidad, no llevaba ni siquiera el primer año y me ofrecía las tarjetas de crédito a diestra y siniestra y ni siquiera generaba ingreso. Entonces, obviamente, ¿cómo yo le voy a pasar deuda a alguien que ni siquiera genera ingreso? Porque de esa forma yo te voy a esclavizar. Y es importante entender esto. Entonces, la única forma como lo hacen los países nórdicos es que te obligan a tener un curso de educación financiera. Y sería notable que en los programas de colegio todos salgan con educación financiera, porque así van a tomar deuda buena y la van a utilizar de buena forma. Pero si tú partes con deuda mala, realmente tu futuro no se va a ver muy bien, y en especial hay que ver el crédito cae, que muchas veces hay carreras que no rentan tanto y que los estudiantes se sobreendeudan. Entonces, el primer llamado es notable lo que dice Alan de Tomé. Hay que invitar al ministerio a que incorpore la educación financiera desde el colegio, ojalá en la enseñanza media. Máxime, si consideramos que en Chile el promedio es de 4 tarjetas por persona. Él hablaba también de algún libro que se puede recomendar. Sí, a mí me encanta para introducir a la gente Padre Rico y Padre Pobre de Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki es alguien que lidera a nivel mundial la educación financiera y te enseña cosas como deuda buena, deuda mala, y te enseña con
ejemplos simples y sencillos cómo desarrollar la cultura del ahorro. Cuando tú adquieres ese conocimiento que puede ser básico para mucha gente, pero realmente te cambia la vida, y hay mucha gente que ha logrado ser un gran inversionista gracias a los consejos del libro Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki. Y también algún dato para invertir. En la bolsa. A ver, la bolsa de Santiago, hay que recordar que a comienzos de año muchas corredoras decían no, va a llegar a 6.000 puntos, 6.200. Bueno, hoy en día está en 4.900. Se ha perdido bastante. Y en ese sentido yo lo que recomiendo hoy en día dentro de la bolsa, hay unos fondos que la gente no conoce, que son los fondos de inversión rescatables, que se pueden comprar en la bolsa. Entonces, estos fondos, si alguien ingresa en happyandloaded.cl, que es una página amiga de Felice y Forrado, tú puedes venir y acceder a cuáles son los fondos que te rentan un 6% al año, pero la gracia es que como se transan por bolsa, no pagan impuesto a la ganancia de capital. Por lo tanto, rentas el triple que un depósito a plazo, pero sin pagar impuesto. Entonces, si es que es por invertir en la bolsa, como está muy mala las acciones, hay que invertir en los fondos de inversión rescatables. El segundo punto de aquello que estábamos hablando en esta gráfica al comienzo, que son las recomendaciones para ahorrar después de esperar 24 horas antes de hacer una compra compulsiva. Respire profundo, piénsalo muy bien, después de 24 horas sigue pensando que es necesario ese gorro verde fosforescente, vaya y se lo compra. Pida una cuenta complementaria para gastos del hogar. ¿Qué entendemos con eso, por esa cuenta complementaria para gastos del hogar? A ver, lo que pasa es que cuando en el caso que uno está en pareja, casado o por A o C, da lo mismo, uno debería finalmente tener una cuenta personal para los gastos de uno, tu pareja para sus gastos, pero tener una cuenta corriente bipersonal para los gastos familiares, porque de esta forma ambos aportan y ambos ven cómo están gastando todos los gastos del hogar. Entonces, de esta forma hace que como pareja tú te controles mucho mejor, porque siempre hay uno que gasta más que el otro, entonces siempre el otro es un Pepe Grillo, te dice, oye, estamos gastando mucho en esto. Entonces, una forma muy sana es tener una cuenta bipersonal para todas las familias que quieran desarrollar cultura del ahorro de forma integral. De hecho, justamente a través del hashtag estábamos mirando que muchas personas, Matías, por ejemplo, preguntaba esta situación de tener una cuenta que se iba a casar. Matías, me voy a casar, quisiera saber si es conveniente tener una cuenta entre dos. Y poner entre paréntesis, cuentas claras conservan el matrimonio. Sí, absolutamente. La verdad es que siempre es bueno tener una cuenta personal y una cuenta bipersonal. Entonces, el gasto de la familia, aportamos ambos. Perfecto. Y gastamos ambos. Son gastos personales, lo manejamos por separado. Y de esa forma se puede desarrollar una familia que se desarrolle de forma equilibrada. Transforme sus objetivos en ahorro, también decía la gráfica que veíamos hace un rato. Sí, lo que pasa es que muchas veces la gente tiene sueños. Por ejemplo, dice, oye, me encantaría irme al Caribe, tirarme guata al sol y ponerme puros copetes una semana reventado. Perfecto. Si ese es tu sueño, tú tienes que decir, bueno, ¿cuánto me cuesta ese sueño? Ya, pongámosle 1,5 millones de pesos. Bueno, eso es lo que te cuesta. Entonces, ponte un objetivo claro. En 2 años más me quiero dar ese gusto, y si son 1,5 millones, bueno, o en 15 meses más voy a ahorrar 100.000 pesos mensuales con un objetivo claro. En eso también, por ejemplo, en happyandloaded.cl, tú puedes crear un sueño de ahorro y tú le pones la fecha en que lo quieres cumplir y automáticamente te decimos cuánto tienes que ahorrar mensualmente para cumplir tu sueño de ahorro. Entonces, de esa forma podemos ser mucho más estructurados. Hay gente que, por ejemplo, puede decir, no, yo quiero ir a Disney. Bueno, eso te puede costar 10 millones de pesos de ir con tu familia bien planificado. Bueno, ponte la meta a 8 años plazo, sé metódico en ahorrar mensualmente, y de esa forma la gente puede cumplir sus sueños de una forma inteligente. Pero si tú vienes y pasas la tarjeta, te van a cobrar altos intereses, te vas a sobreendeudar y vas a estar en lo que le está pasando a 4.600.000 chilenos que tienen deudas promedio morosas de más de 1.700.000 pesos. Entonces hay que entender esa situación y por lo tanto planificar con distintos sueños u objetivos. Puede ser una casa. ¿Cuántos chilenos no tienen casa o les gustaría comprarse un departamento? Y eso es un sueño. Para armar el pie del departamento tienes un objetivo.
ponte un plazo concreto, ya sea 2, 3, 4, 5 años, ponte un monto mensual y desarrolla cultura del ahorro. Seguimos hablando de la cultura del ahorro y ahora hablemos de errores que no fomentan justamente el ahorro. Veamos la siguiente gráfica y los vamos a ir desglosando. Confundir ahorro, fondo de emergencia y fondo para gastar. ¿Qué son esas tres cosas? A ver, una cosa es que uno dentro del ahorro debería tener 3 tipos de conceptos. Un fondo de ahorro como tal, que tú no deberías tocarlo por emergencia que ocurra. Otro fondo de emergencia, es decir, que cuando ocurre un imprevisto, una emergencia, yo echo mano a ese fondo, pero no al fondo del ahorro. Entonces, si yo separo esas estructuras claras, y otro es lo que yo quiero ahorrar para gastar, justamente si me quiero ir de viaje. Entonces, si yo separo el ahorro en 3 fuentes distintas, de esa forma yo tengo controlado de que no se me vaya a ir el dinero de un objetivo a otro objetivo. Tú mencionas el fondo de ahorro, fondo de emergencia y fondo para gastar. ¿El fondo de ahorro final para qué sería? Porque el de emergencia, ya sabemos, nos quebramos una pata, hay que pagar, la salud no es barata, etcétera. Ya. El otro, queríamos ir a Punta Cana, perfecto. Pero el fondo de ahorro principal. El de ahorro puedes ocuparlo para lo que tú quieras. Puede ser para emprender. Puede ser me quiero dar un año sabático. Puede tener múltiples destinos y lo importante es no usarlo con otra finalidad. Es decir, el fondo de ahorro no se puede usar para emergencia. Entre comillas, en tu mente no existe. Y esa es la forma en que los profesionales del ahorro logran venir y desarrollar la cultura del ahorro, porque emergencias siempre vamos a tener. Para eso está el fondo de emergencia. Claro. Y el otro fondo no lo toco, porque ese tiene otra finalidad. Cada uno tiene sueños múltiples, muchos chilenos quieren emprender, y es notable de que si tú logras hacer un pequeño fondo, puedes partir tu emprendimiento de forma mucho más segura, porque vas a partir sin deuda. Exactamente. Vamos a otro WhatsApp, más 569 32 32 1354, es Solange, que nos manda el siguiente video pregunta. Hola, mi nombre es Solange Pareja de Osorno y me gustaría saber si a la hora de ahorrar es mejor tener una cuenta en las AFP teniendo en cuenta la rentabilidad y las posibles pérdidas, o en el banco donde te asegura una cantidad de intereses que ganas anualmente por tener tus ahorros ahí. Muchas gracias, Solange. Para ahorrar, ¿en la AFP o en el banco? Lejos en la AFP. Cuenta 2. Cuenta 2. ¿Por qué Solange, cierto? Solange, lo que sucede es que tú en el banco hoy en día te están pagando un interés de apenas 2% al año. Y el promedio de rentabilidad del último, en esta década por lo menos, ha sido UF más 4%. Estamos hablando que eso es promedio un 7% al año. Por lo tanto, entre rentar un 2 y rentar un 7 hay una enorme diferencia. Transmítese los números. El número es simple. Si tú tienes 10 millones de pesos, para dar un ejemplo concreto, la diferencia es que en un año me van a pagar 400.000 pesos y en el otro escenario puedo sacar 1.400.000 pesos. Es decir, 1.000.000 de pesos de diferencia al año. Por lo tanto, esa es la gran diferencia entre ahorrar en la cuenta 2 de la AFP, que es mucho más rentable, a que no. Ahora, si a la vez sigue las sugerencias de cambio de Felices y Forrado, en vez de rentar un 7% al año, nosotros ya vamos los últimos 22 meses en casi 14%, 13%. Ahora, Gino, yo tengo ya esa plata. Quiero ahorrarle porque escuché que Gino dice que en la AFP es cuenta 2. Sí. ¿Esa plata la puedo sacar en cualquier momento, como en el banco? Efectivamente, Eduardo, la gran ventaja que tiene la cuenta 2 es que tú, si quieres venir y retirarla, con tu clave web y con tu clave de seguridad, ingresas en tu AFP, pides tu dinero y en 4 días te lo depositan en tu cuenta corriente. Por lo tanto, ¿sin castigo, sin nada? Sin castigo, sin nada, porque finalmente tú tienes el derecho a retirar la cuenta 2 todas las veces que tú quieras, en los montos que tú quieras, y de esa forma tú puedes retirar tu dinero. ¿No así es la cuenta de ahorro? No, la cuenta de ahorro habitual, bancaria normal. No, digo en el AFP. La cuenta obligatoria, claro. No, la cuenta obligatoria ahí está, ahí no se toca. Ni, pero tampoco la cuenta ni tampoco en el APB, porque eso hay plazos. En el APB lo que sucede, Eduardo, es lo siguiente, que hay 2 tipos de APB. Está la APB letra A y está la APB letra B. Digámoslo en chileno, el APB letra A es para el pueblo.
el que ahorra menos de 1.800.000 pesos al año, el 95% de los chilenos. Y está en la APB letra B, que es para gente de altos ingresos mayor a 2 millones de pesos mensuales. Entonces, en esas dos realidades, ¿qué sucede? Que cuando tú retiras el APB, tienes un golpe psicológico. ¿Cuál es? Que finalmente te retienen el 15% de impuestos. Y eso obviamente que a la gente le afecta psicológicamente, porque claro, si tiene 1.150.000, puede retirar 1 millón de pesos y dice, ¿y mis 150 lucas? Se van como retención al servicio de impuesto interno y muchas veces te la pueden devolver al año siguiente dependiendo de tu nivel de ingreso. Tenemos otra pregunta a través del WhatsApp, más 569 32 32 13 54. Es Álvaro quien se conecta con nosotros. Hola, me llamo Álvaro. Mi duda es la siguiente. Con la guerra comercial con China y Estados Unidos, ¿es posible que el Bitcoin o las criptomonedas sean una alternativa viable, ya que no depende de ningún estado? ¿Bitcoin o criptomoneda es una alternativa viable? Partemos explicando en sencillo qué es una criptomoneda. Una criptomoneda es una moneda digital que ocupa una tecnología que se llama blockchain, que en resumidas cuentas todos los registros quedan de forma segura, guardada y disgregada. Es como agarrar una foto y cortarla en 4 pedazos. Entonces, si tú la cortas en 4 pedazos y le pasa esto a tu papá, a tu mamá y a cada uno, ¿alguien sabe lo que era? No. En cambio, lo que hace un blockchain es que te une y te dice, Eduardo tiene 10 millones de pesos. Correcto. Perfecto. Entonces, eso a nivel como lo más gráfico posible que es esta tecnología. Ahora, a nivel general, Bitcoin, nosotros planteamos en una publicación que hicimos el 10 de diciembre del 2017, que eso era una burbuja y que iba a explotar. Y nos criticaron, nos dieron durísimo. Y finalmente el Bitcoin cayó desde $19.000 a $4.000. Lo que sí, ahora de nuevo empezó a subir, la gente se está tentando y eso podría reemplazar al dinero, pero falta un hecho. Que el problema es que el Bitcoin no tiene un activo detrás. Tiene un respaldo. No tiene un respaldo. Si por ejemplo el Bitcoin saliera un Bitcoin de, no sé, de base a propiedades, claro, y que refleje el que alguien es dueño de una propiedad, ahí una criptomoneda habría un activo que reemplace los flujos. Y ahí esa criptomoneda podría subir de forma fuerte. Entonces yo creo que en los próximos años va a aparecer alguna criptomoneda que va a sorprender a todo el mundo, pero tiene que estar apalancada en un activo real. Entonces, cuando ocurra eso, va a ser. Pero el Bitcoin hoy en día no tiene respaldo. No tiene respaldo y por lo tanto te sirve para mover dinero, pero realmente es especulación. Seguimos con los errores que impiden ahorrar. Sigamos con la gráfica que teníamos. Decía, no automatizar los ahorros. A ver, automatizarlos tiene que ver con que tú vengas y puedes, por ejemplo, poner una transferencia a tu cuenta 2 el día si te pagan el sueldo el día 5, tú el día 6 automáticamente depositaste 50 lucas en la cuenta 2. Si tú lo automatizas o pones un descuento por planilla, los estás automatizando. Entonces, ¿por qué? Porque si no uno se tienta, no, mes no. No, si tú lo automatizas, entre comillas, es dinero que desaparece. Los profesionales del ahorro lo que debemos hacer es venir y automatizar nuestros ahorros para que de esta forma el dinero empiece a trabajar a tu favor. O sea, hay que automatizarlo, hacerlo lo más que sea como un hábito. Ni siquiera lo puedo pensar, está automático, es una transferencia automática, hice un descuento por planilla directo a una APB, correcto, a una cuenta 2 y por lo tanto yo el dinero ni siquiera lo veo, se va directo al ahorro. Quizás tiene mucho que ver esto con el tercer punto de los errores que nos impiden ahorrar, que es no aprovechar la tecnología, esa tecnología que te permite a lo mejor hacer ese traspaso. Claro, lo que sucede es que la gente tiene como la cultura de la cuenta del Banco Estado, claro, que iban y se ahorraba. El problema es que ya no da prácticamente intereses, pero hay mucha tecnología atrás. Hoy en día, en ese llamado, lo más importante es que tú sabes, Eduardo, que
8 de cada 10 chilenos no tienen ni su clave web ni su clave de seguridad en la AFP. 8 de 10. 8 de cada 10, es decir, si hay más de 10 millones de chilenos en la AFP, hay más de 8 millones de chilenos que no tienen ni su clave web ni su clave de seguridad. Entonces, es muy importante de que si tú quieres desarrollar cultura del ahorro, anda a tu AFP, pide tus claves, porque de esa forma tú pasas a tener el control y puedes desarrollar la cultura del ahorro, por ejemplo, en la cuenta 2. ¿Es muy engorroso hacer eso? La verdad es que no, ya muchas AFP se han ido adaptando y tú puedes pedir tu clave web por la página web, luego que ingresas con esa clave, puedes pedir la clave de seguridad y te la mandan por internet. Casi más de yo te diría de las 6 AFP, 4 ya están dando la clave web y la clave de seguridad por internet. Con esa clave yo puedo eventualmente, entre otras cosas, por ejemplo, cambiarme de fondo. Cambiarte de fondo, ahorrar mensualmente, retirar dinero cuando lo necesites. Entonces es muy importante de que finalmente yo paso a tener el control de la situación, y también es importante, Eduardo, decir de que estas claves son personales, no las compartas con nadie, porque finalmente si la compartes con alguien podría hacer un fraude. ¿Cómo cambiarte de AFP? Ya hemos visto, y la Superintendencia de Pensiones ha multado a muchos asesores previsionales porque agarran a las personas y las cambian de AFP. Le dicen, no, acá tienes ciertas luquitas, y finalmente no se dan ni cuenta las personas. Entonces, justo el otro día también una persona me dijo, oye, Gino, a mí un asesor de la misma AFP me cambia de fondo y me pidió las claves. No, por ningún motivo. Las claves de seguridad son peligrosas, porque finalmente no es solo que te va a cambiar de AFP, te puede retirar tus ahorros. Entonces las claves son personales. Seguramente a mucha gente le ha pasado que de pronto, oye, tengo mi amigo o la señora de mi amigo, la ex de mi amigo, que no sé qué, está trabajando en la AFP y necesita, esto no te va a costar nada y te va a llegar un premio, una botellita de vino, alguna cosa. Claro. ¿Eso es inocuo para el ahorrante? A ver, más que si es inocuo, es ilegal. Está completamente prohibido. ¿Viste, Carlos? De hecho, el otro día justo vi en un Uber, y el Uber me empezó a tratar, seguramente no me conocía, y me ofreció 60 lucas por cambiarme de AFP. Eso, es ilegal el que te ofrezcan algo, no es ilegal cambiarse. Claro, y obviamente le dije que no, que yo estoy en la AFP que renta más, y sigo las sugerencias de Felicia. Pero supongamos que no te ofrecieron nada, de buena onda, porque quieres que la ex de mi amigo llegue a su meta. ¿Te conviene? No te conviene. A ver, hay que ser súper claro. Si tú tienes menos de 5 millones ahorrados, que es los jóvenes profesionales que recién ingresaron al mundo laboral, o la gente que tiene muchas lagunas, si tienes menos de 5 millones, te conviene priorizar por costo. Y en ese caso, hoy la AFP más barata es AFP Modelo, y a partir del 1 de octubre nace una nueva AFP, que es AFP 1, que va a ser la más barata. Y por lo tanto, si tienes menos de 5 millones, te conviene o AFP Modelo o AFP 1 a partir del 1 de octubre. Comisión. Por el costo comisión. Pero si tienes más de 5 millones de pesos, lo más importante es la rentabilidad. Y hoy en día, el trono de la rentabilidad lo están peleando codo a codo Habitat y AFP Capital. Y de esa forma tú estás rentando más. Digamos que en 2 años pueden ser hasta 2% de diferencia. Y en eso, en alguien que tenga, no sé, un 2%, que tenga 10 millones de pesos, son 200 lucas de diferencia. Por lo tanto, es muy fuerte el efecto. Si alguien que tiene 100 millones de pesos, son 2 millones de pesos de diferencia. Y por eso la gente tiene que ser súper sabia. Tengo menos de 5 millones, priorizo por costo la AFP más barata. Si es que tengo más de 5 millones, priorizo por rentabilidad, y en ese caso AFP Habitat o AFP Capital. Errores que impiden ahorrar, es lo que estamos viendo, pero antes tenemos otro WhatsApp. Es Alejandro que nos manda su video. Pregunta al más 569-3232-1354. Hola muchachos, buenas noches. ¿Crédito de consumo o avance en efectivo para dejar las tarjetas en cero? Vale, gracias. ¿Crédito de consumo o avance en efectivo? A ojos cerrados, crédito de consumo. ¿Qué es lo que pasa? Que el avance en efectivo, por lo general, te cobra una alta tasa de interés. Claro, uno le dice a las cuotas, no, si no es tanto. Uno tiene que mirar el CAE. Y de esa forma, es una tasa de un 15%. Y si el consumo tiene una tasa del 10%, tú eliges el de menor tasa de interés. Entonces, lo relevante siempre, eso sí, no es quedarse con la primera cotización. Un profesional del ahorro lo que hace es cotizar a lo menos
en 3 lugares distintos. Y la mejor tasa tú la agarras y la llevas a los otros 2 bancos para que te la mejoren. Si uno lleva una simulación efectiva, el otro banco te la va a mejorar y ese proceso uno lo hace aproximadamente unas 3 veces y tú logras bajar de manera muy fuerte tu tasa de interés. Hay gente que puede partir en un 26% y la puede bajar a 10, 8, hasta 6%. Incluso hay gente que está obteniendo hoy en día tasas en torno al 5% anual. Alejandro, que preguntaba por esto del crédito de consumo versus el avance en efectivo. Claro, también no da lo mismo en qué día del mes tú solicitas un crédito. Por supuesto, lo que sucede es que cuando tú lo solicitas a final del mes, los ejecutivos bancarios tienen que cumplir sus metas, por lo tanto están dispuestos a bajarse en el precio. Sí. Sí, también los pantalones. También los pantalones, ya. Sí. Pero bajarse el precio y de esa forma la gente puede venir y conseguir una mejor tasa los últimos 10 días del mes. Y finalmente, dentro de estos errores que impiden, dicen no tener objetivos para ahorrar dinero y ahorrar sin pagar deudas. ¿Perdón? No tener objetivos para ahorrar dinero. Claro, lo que hablábamos previamente, ponerle un nombre, las vacaciones, ahí está, no darle un nombre, eso es un error, y ahorrar sin pagar deudas. Sí, eso es muy relevante, porque hay mucha gente que dice, no, Gino, yo estoy ahorrando 100 lucas. ¿Y tienes deuda? Sí, bueno, tengo una deuda de 5 millones de pesos. ¿De qué te sirve ahorrar 100 lucas si tienes una deuda de 5 millones? ¿Por qué? Porque por lo general la tasa de la deuda es superior a la tasa de interés del ahorro. Si tú estás ahorrando con una rentabilidad de un 7% al año y tu deuda es de un 20%, es muy mal negocio ahorrar. Por eso, cuando uno tiene deudas, lo primero es prepagar tu deuda y de esa forma, cuando ya te quedas sin deuda, ahí venir y empezar a ahorrar. Ahora, como es poco probable que alguien no tenga deuda, porque en general todos tenemos deuda, por lo menos bajarla, ¿no? Ahí a lo mejor sería bueno consolidar las deudas en un solo pago. Por supuesto, porque cuando tú estás pagando distintas tarjetas y te atrasas un día, ¿qué sucede? Que te aplican la tasa máxima convencional, que es de un 36% al año. Por lo tanto, estás haciendo un pésimo negocio. Y si uno toma un crédito consumo, por ejemplo, una tasa de un 12%, y prepaga las deudas y después rompe las tarjetas, de esa forma tú puedes bajar de que en vez de estar pagando 500 lucas mensuales de deuda, bajarlo a 300.000 pesos. Te puedes generar un enorme ahorro solo con repactar tus deudas con otro crédito de consumo, prepagas, pero la parte dura es tener la fuerza de voluntad para venir y cortar las tarjetas. Cortar la tarjeta. Vamos a hablar de endeudarse responsablemente. La deuda es parte consustancial de nuestros días, ¿no? Todos nos tenemos que endeudar para algo. Muy poca gente tendrá la plata quizás para comprarse un auto al contado, una casa al contado u otras cosas. Por lo tanto, endeudarse responsablemente es parte importante de esta cultura del ahorro, no como esas personas que hacen dieta y engordan, sino que saber hacer una dieta adecuada, saber endeudarse adecuadamente. ¿Qué podríamos entender por endeudarse responsablemente? A ver, la deuda responsable tiene que ver con esta capacidad de hacer una cultura del ahorro. Si yo me voy a endeudar voy al supermercado y voy a hacer la compra del mes porque la voy a consumir y yo vengo y la pago en 12 cuotas, me estoy disparando los pies, porque obviamente yo voy a consumir algo en un mes, pero lo voy a pagar en 12 meses, por lo tanto los plazos no son los adecuados. Si yo consumo en un mes, como máximo yo puedo pagar en una cuota y de esa forma dejo calzado el consumo con lo que dura. O si son unas vacaciones una vez al año, como máximo yo las podría pagar en 12 cuotas. Pero hay gente que las paga en 24, 36 cuotas. Y eso es la famosa bicicleta. Y la bicicleta lo único que hace es generar mayor endeudamiento. Y yo quiero ser bien categórico con esto. Nosotros comenzamos a trabajar, nos tiran las tarjetas en la misma universidad, después empezamos a ganar más platita, nos endeudamos más que el último auto, que la última casa, y empieza todo una vorágine consumista que lo único que hace es que te limita porque estás endeudado. Y claro, como tú pagas todos los meses, estás tranquilo, pero ¿qué sucede? Que ya salió el Banco Central diciendo de que hay una enorme cantidad de chilenos sobreendeudados, más del 78% de los ingresos de los hogares se están yendo a pagar deudas, y eso es un estrés financiero grande. ¿Y cuándo se gatilla, Eduardo? Cuando la gente se queda sin trabajo.
Cuando la gente se queda sin trabajo, lamentablemente lo que ocurre es que no puede sobrevivir 3 meses y termina separándose. Ese es como el primer paso. Después pierde la casa y ahí realmente vive una situación muy dura. Entonces, lo que nosotros podemos invitar, por favor, es a desarrollar la cultura del ahorro y no llegar a esta situación, porque finalmente estás arriesgando tu familia, estás arriesgando tu salud mental. Y hay que entender que ese es el costo que uno paga cuando está sobreendeudado. Mencionaste el concepto de sobreendeudado. ¿Qué porcentaje? ¿Se puede hablar de respecto a los ingresos, el nivel de deuda, para entender que estás sobreendeudado? A ver, si tú ganas 500 lucas mensuales, tú no puedes estar endeudado en el corto plazo más de 7 veces tu sueldo. Es decir, el que gana 500 lucas no puede estar endeudado en más de 3,5 millones de pesos. ¿En el corto plazo? En corto plazo hablemos de crédito de consumo. ¿Cuánto será eso? 3,5 millones. No, sí, en tiempo. Ah, no, corto plazo estamos hablando menos de 5 años. Crédito de consumo menor de 5 años. Entonces, o sea, si ganas 500 lucas no puedes deber más de 3,5 millones de aquí a un plazo de 4 o 5 años. Exactamente. Y a nivel de largo plazo, es decir, digamos un crédito hipotecario, no puede consumir más del 25% de tu sueldo. 125 lucas para el ejemplo. Claro, es decir, el dividendo deberían ser 125 lucas y con 125 lucas la verdad es que no te alcanza hoy en día ni siquiera quizás para una vivienda de 1000 UF. Es la realidad. Claro. Yo quiero ser súper claro con esto, en que nosotros lo que enseñamos a la gente a endeudarse de forma responsable, y para eso tienen que saber que el dividendo no puede superar un 25% de los ingresos familiares, porque si lo supera, finalmente, claro, tú tienes la casa, pero también tienes la deuda, y el problema es que Chile es distinto a Estados Unidos. No sé si recuerdan la crisis del 2008, lo que sucedió es que la subprime, exactamente, que la gente venía y se compraba 1, 2, 5 casas y las arrendaba y todos estaban felices, hasta que llegó la crisis. Y el tema es que en Estados Unidos es más fácil, porque uno viene y dice, ¿sabes qué? No te puedo pagar, te devuelvo la llave de la casa y yo me pierdo la casa, pero no tengo deuda, lo cual es muy sano. Pero la diferencia es que en Chile, si tú no pagas 3 meses, te adelantan todo el hipotecario de golpe. Eso es un poder que tienen los bancos en Chile. Y tú pierdes la casa, pero te dice, se remató a mitad de precio, pero tú igual quedas con una deuda de 50 millones de pesos. Entonces la gente pierde el activo, pero queda con deuda. Y ese es un pequeño, gran detalle que no se conoce bien en Chile y que es importante saberlo, Eduardo. Es decir, en Chile, cuando tú dejas de pagar los 3 meses, el banco te puede adelantar toda la deuda, te quita la casa, te la remata y más encima te quedas con más de la mitad del dinero en deuda si es que te queda un plazo largo. Estamos hablando esta noche de endeudarse responsablemente. Ese es el concepto que estamos hablando en este momento. Hablábamos sobre el sobreendeudamiento. Poníamos el ejemplo acá de un crédito hipotecario que no puede tener el dividendo más del 25% de tus ingresos. Poníamos un ejemplo de 500.000 como sueldo, 125.000 como... Ahora, ese valor de lo que tú pagas mensualmente tiene mucho que ver con el pie que tú das para una casa. ¿Hasta qué porcentaje del valor total de una casa es recomendable dar desde el punto de vista de la estrategia financiera? De la estrategia financiera, a lo menos el 20%. De hecho, toda compra que yo he hecho durante mi vida laboral ha sido siempre poniendo el 20% de pie. Y eso es sano, porque finalmente baja rápidamente la deuda, tomas un crédito en vez de quizá a 30 años, a 20 años, y con eso te ahorras fuertes intereses. Entonces, por más que te tome 3, 5 años juntar ese pie, es importante aplazar la satisfacción inmediata de venir, me compré un departamento, ¿y de qué te sirve si lo tomaste con demasiada deuda? Aunque ahora ya los bancos han endeudado a mucha gente y ya no están prestando como antes, que te prestaban el 100%. Sí, pues ahora te están prestando entre un 80 y un 90%. Pero lo recomendable siempre es poner un 20% de pie, y así tú vas a vivir mucho más tranquilo. Más tranquilo. Vamos a otra pregunta a través del WhatsApp, más 569-3232-1354. Alejandro. Buenas noches, soy Ricardo y quisiera hacerles una consulta. Si yo tengo un capital, ¿qué es más conveniente? ¿Poner ese capital en una cuenta 2 o comprar un bien raíz, digamos, y que me retorne lo que es el arriendo mensual? Muchas gracias, saludos.
Ahí nos escribía Ricardo, no Alejandro, haciendo esta pregunta: si tengo un capital, ¿qué es mejor, cuenta 2 o comprar una propiedad? Al regreso de la pausa, la respuesta de Gino Lorenzini para Ricardo y para muchos que quizás están en una situación similar acá en Mentiras Verdaderas. De regreso en Mentiras Verdaderas junto a Gino Lorenzini. Estamos hablando de las deudas, de endeudarse responsablemente, y nos decía Ricardo a través del WhatsApp más 569-3232-1354, si uno tiene un dinero, un capital, ¿qué es mejor? ¿Cuenta 2 en una AFP o comprar una propiedad quizás y ponerse a arrendar la propiedad? A ver, todo depende a qué precio compre la propiedad. Si la compra a menos de 40 UF el metro cuadrado, probablemente va a rentar más. 40 UF el metro cuadrado. Claro, aproximadamente 1 millón de pesos. Si compra menos de 1 millón de pesos el metro cuadrado construido, va a ser una buena inversión la propiedad y por lo tanto va a ser mucho más rentable la propiedad. Pero si está comprando caro, digamos a 50, 60, 80, o hay cosas que la están comprando a 100 UF el metro cuadrado, va a ser un muy mal negocio y ahí convendría mucho más la cuenta 2. Entonces, depende si es que la propiedad le renta ese 6%, pero no solo gana el 6% de la rentabilidad, sino también gana la plusvalía, que es el valor que adquiere el bien a través del tiempo. Claro. Ahí en ese caso, quizás para la ecuación que planteaba Ricardo, sería prudente entender si a lo mejor está comprando esa propiedad en verde o en blanco a un precio más conveniente que cuando ya están a la venta abiertamente en el mercado. Sí, lo que sí, Eduardo, hay que ser claro y serio. Muchas entidades, el Banco Central, incluso hasta las mismas constructoras están hablando de que ya se está llegando a un límite de endeudamiento que es muy elevado y cuando ya se acaban, entre comillas, los compradores, después puede venir una caída de precio. Entonces, yo te diría que hoy es mucho más razonable estar ahorrando. ¿Pero qué es una burbuja? Uno podría hablar de una burbuja, el problema es que todos dicen que no se puede hablar de burbuja hasta que reviente. Pero yo en lo personal, sí, creo que hay una burbuja inmobiliaria en Chile. Cuando tú pagas por algo 100 UF, que de verdad el costo es 10 UF, hay una burbuja de por medio. Es decir, hay que recordar que el costo de construcción de cualquier cosa está en torno a 10 UF, con suerte 20 UF el metro cuadrado, algo de súper lujo. Entonces, cuando uno recuerda las bases del costo que implica construir algo, uno puede estar viendo de que realmente están los precios de burbuja cuando la gente compra 60, 80 o 100 UF el metro cuadrado. Eso tiene que normalizarse y muy probablemente con toda esta guerra comercial que está ocurriendo en Estados Unidos está desestabilizando a varios países. Es decir, hay que ver lo que está pasando en Turquía, hay que ver lo que está pasando acá al lado, en Argentina. Están viviendo una crisis importante, el tipo de cambio está subiendo y toda esa situación tarde o temprano puede venir y gatillarse en Chile. Por eso como que la economía la gente la siente que está media lenta, el empleo. Está lenta, las cifras que se dieron a conocer ayer fueron mucho más lenta de lo que se esperaba. Ya estamos bajando la proyección de que estamos hablando que íbamos a crecer un 4% este año, ya se está hablando de un 3,1%, quizá incluso bajo 3%. Entonces, toda esa situación, si tú la metes en la juguera, te dice que hoy en día es mucho mejor desarrollar cultura del ahorro, ahorrar en una cuenta 2 y esperar que un poco la burbuja reviente para después comprarte algo a precios mucho más adecuados. Estamos hablando esta noche de endeudarse responsablemente. Si usted tiene alguna pregunta, la puede hacer a través del más 569-3232-1354. Más 569-3232-1354. Nosotros también salimos a la calle a preguntarle a la gente. Acá tenemos otra pregunta para Gino Lorenzini. Hola Gino, mi nombre es César. ¿Cuál es la mejor edad para jubilarse? La mejor edad para jubilarse. Lo antes posible. Pero eso es raro, esa respuesta, porque uno diría, quizás lo mejor para jubilarse es extender para tener más ahorro y de esa manera tener un mejor colchón. Gino Lorenzini me dice, lo antes posible. Ojalá mañana. Eduardo, mira. ¿Quién gana que tú postergues la edad de jubilación hasta los 75 años? ¿Quién gana? Yo pensaría que la AFP, pero también uno porque tiene más plata ahorrada. Sí, y el dinero, ¿para qué te sirve si está en una cuenta que tú no vas a ocupar porque de verdad vas a vivir hasta los 85 años? Bueno, mis hijos, es que la heredan. Claro, es una muy buena respuesta. El tema, Eduardo, es que hay que entender de que si tú te jubilas lo antes posible, yo no
estoy diciendo que te gastes el dinero, ojo. Yo me puedo pensionar anticipadamente, me planifico y me jubilo a los 50 años. ¿Quiere decir que por pensionarme me voy a gastar el dinero? No. ¿Y yo qué podría hacer? Depositar mi pago de pensión en la cuenta 2. Entonces voy licuando, traspasando las restricciones de la cuenta obligatoria hacia la cuenta 2, voy formando mi mismo fondo, no gasté ni uno. O sea, en el fondo voy sacando plata de un fondo que no puedo tocar a uno que sí puedo tocar, que es la cuenta 2. Exactamente. Y de esa forma tú vas a llegar a los mismos 75 años, pero con la diferencia es que un 80% de tus ahorros van a estar libres de retirar. Ahora, está bien, entiendo el punto, pero para eso deberíamos tener una buena cantidad de dinero ahorrado en la AFP antes de tomar la decisión. A ver, la jubilación anticipada se consigue siempre que tú puedas jubilarte con el 70% de tus ingresos. Y eso es difícil. Llevémoslo a un ejemplo de alguien que gane 1 millón de pesos, que tenga ahorrado 100 millones de pesos, y le van a exigir el 70% de tasa de reemplazo. Perfecto, 70% de tasa de reemplazo, es decir, 700 lucas de jubilación. Por cada 100.000 pesos de jubilación te van a exigir 20 millones, por lo tanto le van a exigir, si son 700, 140 millones de pesos. Por lo tanto le va a decir, no, usted no puede jubilarse anticipadamente. ¿Qué tienes que hacer? Cada periodo que tú estés cesante, sin ingresos, tú tienes que imponerte por el mínimo en la AFP, 30 lucas mensuales, porque de esa forma empieza a bajar tu promedio. 30 lucas es el mínimo que tú puedes... Claro, entonces tú empiezas a bajar tu promedio y de esa forma activas tu derecho a jubilarte anticipadamente. Entonces es algo que uno puede planificar. Mucha gente tiene periodos de cesantía, o hay gente que, no sé, se da un año sabático, se va a viajar por el mundo. Esos periodos tienes que imponerte por el mínimo, porque de esa forma bajas tu promedio y activas la posibilidad de pensionarte anticipadamente. Si no te impones por el mínimo, queda una laguna, y esa laguna no permite bajar el promedio. Exactamente. Esa hasta el año 2004, a ver, antes, entre el año 88 y el año 2004, la gente se podía jubilar anticipadamente prácticamente con 12 meses de cesante. Los ceros sí te bajaban el promedio. Pero desde el año 2004, una ley sacada en el gobierno de Ricardo Lagos eliminó esa posibilidad y puso mayores restricciones a la jubilación anticipada. Ojo, que se exigen los primeros 60 millones de pesos, es decir, quien tiene menos de 60 millones no puede jubilarse anticipadamente. Y con la reforma que se está proponiendo ahora en el Congreso, van a subir el umbral desde 60 a 100 millones, dejando un 99% de los chilenos sin siquiera la posibilidad de jubilarse anticipadamente. Entonces, en esto yo quiero ser claro, acá sí hay cosas que tienen positiva la reforma, sí, pero hay letra chica como que nos van a restringir nuestro derecho a retirar excedente libre disposición de los 60 a los 100 millones, por lo tanto restringiendo nuestro derecho de propiedad. Ahora, eso implica tener también una noción súper clara del dinero y no gastárselo, cuestión que, dicho sea de paso, es difícil de entender en el mundo real. Tengo un tuit a través del hashtag Lorenzini Responde MB que dice lo siguiente: tengo 62 años, llevo 2 años imponiendo por el mínimo, pero aún no puedo jubilarme anticipado porque la AFP me dice que tengo un promedio de 990.000 pesos. ¿Qué debo hacer? Lorenzini responde a Emily en un breve lapso de tiempo, que es el que me va a tocar darle este buen consejo. Escúcheme bien. Acá muchos me han estado molestando en este regreso al Mentiras Verdaderas diciendo que todavía no pago el piso. Pero ¿saben qué, muchachos? Yo pongo la casa, así que los espero a todos mañana. Lo que pasa es que además acabo de contratar el nuevo Internet Hogar de Entel, que está realmente increíble. Disfruto también la experiencia de tener Internet rápido y estable. Aprovecha la oferta de Internet Hogar desde 14.990 pesos mensuales. Aprovecha esta oferta solo hasta el 31 de mayo. Revisa tu factibilidad y mejora tu Internet en entel.cl/hogar. Entel, tus posibilidades son infinitas.
Por favor, ¿me puede mostrar de nuevo el tuit que nos estaba planteando Emily? Tiene 62 años, según recuerdo. Llevo 2 años imponiéndome por el mínimo, pero aún no puedo jubilarme anticipado porque la FP me dice que tengo un promedio de 990.000 pesos. ¿Qué debo hacer? Un poco lo que estábamos hablando recién. Emily, te falta un poquito más de paciencia. ¿Por qué? Porque el promedio tú lo bajas entre el año 3 y el año 7. Es decir, ya al tercer año ella podría jubilarse anticipadamente. Ahora, ojo, Emily, que con 62 años ya tienes el derecho, ya cumpliste la edad legal para jubilarte. 60 en el caso de mujer. Claro, 60 años es el caso de las mujeres, por lo tanto, por favor, tú sí te puedes jubilar. En el caso del hombre es el que tiene la restricción hasta los 65 años. Entonces, dependiendo, ella tiene todo el derecho a pensionarse a los 60 años. Por lo tanto, podría pensionarse. Entonces que no le digan en la AFP que no se puede jubilar anticipadamente si ya pasó. Ya no lo hizo anticipadamente. A ver, Eduardo, una cosa es lo que uno ve, pero cuando uno va a la AFP y a mí me llegan miles de casos, la verdad es que muchas veces la AFP, con tal de mantener su feudo tranquilo, no brinda la mejor información. Hay algunas que sí, pero, por ejemplo, hay una cosa que yo invito a las AFP a cambiar. Te ponen una pantalla y te hacen firmar con huella electrónica, pero no te están mostrando qué estás firmando. Y obviamente que eso a la gente la pone tensa, nerviosa, porque puede estar firmando cualquier tontera. Entonces, en eso yo invito a que las AFP implementen en sus sucursales la pantalla doble, donde la persona pueda ver lo que está firmando, porque obviamente si tú firmas algo que no estás viendo, puedes estar cometiendo graves errores al momento de jubilar. Más de pronto te pasan unos chorizos que la verdad nadie lee. Es como cuando usted suscribe algún contrato en redes sociales. ¿Quién lee esos chorizos? Nadie. Bueno, pero es que finalmente, ¿por qué no los lees? Es responsabilidad tuya. Por supuesto. Y a lo mejor lo hacen largo justamente para desistir que lo puedes leer. Tengo otro tuit que ha llegado con el hashtag Lorenzini Responde MB y dice Daniel Iquique: tengo 40 años, no tengo mucha plata en mis fondos de AFP y poseo muchas lagunas. Según la simulación, jubilaría con 163.000. ¿Podría pagarme las lagunas para aumentar mi jubilación o existe otra alternativa? A ver, ¿se puede pagar la laguna? No, no se pueden pagar la laguna. Ya fue. La laguna ya fue. Lo que tú puedes hacer es empezar a complementar con APB desde ahora en adelante para compensar esas lagunas. Ese dinero que él pretendía gastar para pagar las lagunas las puede meter a un APB, ahorro previsional voluntario. Y de esa forma, ese APB, si es que logra llegar a la edad de jubilación, lo puede incluso retirar sin pagar impuestos. Hay un beneficio tributario que son 800 UTM o 39 millones de pesos. Entonces, el APB es muy conveniente cuando tú tienes la sabiduría de lograr aguantar hasta la edad de jubilación. ¿Por qué no se puede pagar una laguna del pasado? Son parte de las reglas del juego. Hay que recordar que tanto las leyes como las normas que pone la superintendencia ponen ciertas restricciones. Las lagunas que son autogestionadas, es decir, por motivos personales, lamentablemente no permiten rellenarlas. Y sería bastante positivo porque, entre comillas, reflejaría un poco la realidad y la gente se pondría al día. El problema es que no sabemos por qué, la verdad, bloquean eso, y sería algo muy positivo para que la gente pague sus lagunas. En los casos, mucha gente que trabaja independiente por muchos años, ellos quizás les llegó una buena platita y quieren pagarse esas lagunas, pero lamentablemente está restringido. Preguntas que usted quiera hacer a través del hashtag Lorenzini Responde MB, o si prefiere a través de pregunta en video con su WhatsApp al más 569-3232-1354, más 569-3232-1354. Entiendo la respuesta que diste hace un rato cuando te pregunto ¿cuál es la mejor edad para jubilarse? Tú dices cuanto antes. ¿Ese cuanto antes es a partir de qué edad aproximadamente? Lo antes posible. ¿Pero que tú te podrías jubilar a los 40 años? Yo me voy a jubilar a los 40 años. ¿Tú te vas a jubilar a los 40? ¿Cuántos años tiene Gino? 36. 36. Estamos cerquita. ¿Y te vas a jubilar a los 40? Sí, sí o sí. Ahora, vuelvo a ese punto.
Porque Gino Lorenzini se va a jubilar a los 40 años y va a sacar la plata de ese fondo que está cerrado y lo va a pasar a la cuenta 2. Exactamente. No es que vaya a vivir de la jubilación, voy a seguir trabajando, pero me voy a pensionar lo antes posible. Para sacar esa plata de un fondo que no se puede tocar a un fondo que sí se puede tocar. Pero Gino Lorenzini es una persona ordenada, sistemática, cuadrada. ¿Qué pasa si una persona dice, yo también me voy a jubilar a los 40 años, no lo hice, tomo la plata y me la empiezo a gastar? Bueno, a ver, Eduardo, ¿yo soy un niño o soy un adulto? Lamentablemente los adultos muchas veces se comportan como niños y por eso hay tantas restricciones en estas materias. Mira, deja darte un contraejemplo. En Perú, hace más de 3 años atrás, que existe un mayor grado de democracia que en Chile, los parlamentarios sacaron una ley para que la gente en AFP retirara el 95,5% de los ahorros al pensionarse. Las AFP hicieron la campaña del terror en Perú, dijeron que la gente se lo iba a gastar, le llamaron la ley Ferrari, es decir, se inventaron una serie de cosas que la gente se iba a gastar. ¿Qué sucedió en la realidad? Que la gente mucho más, es tu plata, es tu futuro. Entonces, ¿qué ocurrió en la práctica? El 90% se fue, ¿sabes dónde? A depósito a plazo al banco. ¿Por qué? Porque el depósito a plazo en Perú renta entre un 7 y un 8% al año. Y por lo tanto la gente que se jubiló, retiró el dinero, lo puso en depósito a plazo. De hecho, las garantías son 10 veces superiores a Chile. Si en Chile la garantía son $5.000, en Perú son $50.000 por cada cuenta. Entonces los peruanos, abro 2 cuentas, tengo $50.000, $50.000, me paga el 8%. Y la gente mejoró su pensión en un 50%. ¿Se gastó el dinero? No, si la gente es mucho más racional. Porque, Eduardo, hay que entender que una persona de 65 años ha vivido la crisis del 82, ha vivido la crisis del 98, sabe de que si se gasta el dinero, nadie le va a ayudar. Y por lo tanto, no hay nada más sabio y responsable que dar la libertad. Está bien que el Estado nos obligue a imponernos todos los meses cuando somos jóvenes, pero cuando ya somos maduros, tenemos sabiduría, yo creo que es importante devolver la posibilidad de retirar, porque de esa forma el sistema peruano, que es una copia del sistema chileno, se transformó en un sistema mucho más equilibrado y la plata no salió ni se gastó, fue un 90% a los bancos peruanos. Veamos otra pregunta que nos viene llegando a través de nuestro hashtag Lorenzini responde MB. Y WhatsApp, más 569-3232-13. Mentiras verdaderas. Una consulta. Uno como extranjero puede sacar, bueno, si yo me retiro del país y me quiero regresar al mío, ¿puedo sacar los ahorros de AFP en este momento? ¿Los puedo sacar? Si es que se puede. Ahí tengo la impresión de que efectivamente es peruano, ¿no? Por el sí, acento. Sí, la verdad, hermano, que estamos muy agradecidos de la ley que desarrollaron en Perú. Y para retirar el dinero, hay un convenio internacional entre Chile y Perú. Entonces, todo chileno o todo peruano que tenga más de 5 años de imposiciones en el país de destino, en este caso Perú, si tiene los 5 años de imposiciones, él puede venir y solicitar el traspaso de su dinero hacia Chile hacia Perú, y así se jubila con la ley peruana, que esta ley que te comentaba, puedes retirar el 95,5%. Te puedes comprar tu primera propiedad con un 25% del ahorro, o para pagar el hipotecario, o para comprarte el pie de tu casa. Si es que tienes cáncer o una enfermedad terminal, puedes usar ese dinero, la mitad de tu dinero, para enfrentar esta enfermedad. Entonces, es un sistema bastante más humano. ¿Y si no tienen esos 5 años, Gino? Si no tienen los 5 años, no cumple el requisito, a excepción de los mayores de 65, que pueden, con un mes de imposición, venir y jubilarse en Perú, y luego de jubilarse en Perú, tienen que tener residencia, que es otro requisito que tampoco es tan difícil. Hay una residencia de inversionista que, invirtiendo 7 millones de pesos en un depósito a plazo en Perú, te da la residencia. Y cumpliendo esos requisitos de pensionarte con un mes de imposición en Perú, sacar la residencia, tú puedes traspasar tu ahorro y acogerte a retirar el 95,5% de los ahorros. Espero que al hermano peruano le haya quedado clara la respuesta que le da Gino Lorenzini. Otro pequeño detalle respecto a los mismos extranjeros, porque la comunidad extranjera es bastante grande. Hay otra ley que permite a cualquier profesional, que es un poco discriminatorio, pero bueno, así está la ley,
profesional que tenga en el contrato una cláusula específica, retirar el dinero que ahorró en Chile en la AFP. Entonces, a todos los profesionales extranjeros que trabajen en Chile, les recomiendo incorporar la cláusula que es bien específica para que de esta forma, cuando se vayan del país, puedan venir y pedir el chequecito y llevarse su dinero de vuelta. Otra pregunta, esta vez a través del tweet. Vamos a ver, hashtag Lorenzini responde MB. Dice Neno Sandoval, ¿qué tan rentables y confiables son las cooperativas de ahorro? Vi algunas que aseguraban hasta un 6% de rentabilidad anual. A ver, la verdad es que las cooperativas de ahorro tienen un importante rol en la sociedad porque efectivamente tienen buenas rentabilidades. El concepto de cooperativa está un poco en el olvido, viene como de los años 50. Pero la verdad es que en Estados Unidos se han adaptado, tienen mejores gobiernos corporativos, toman mejores decisiones. Y lo que ocurre es que finalmente dan una muy buena garantía de inversión porque ese mismo dinero lo pueden prestar a la misma gente de la cooperativa y por eso obtienen mayores retornos porque finalmente comparten el riesgo. El tema sí es relevante, hay más de 6 cooperativas de ahorro acá en Chile, ver un poco los indicadores financieros y los informes que entrega la SBIF que los regula y de esa forma elegir alguna que tenga bajo nivel de riesgo para que así tome una buena decisión. Porque nadie te puede asegurar una rentabilidad, ¿no? Eduardo, y esto es un consejo, nada en la vida es cero riesgo. Nada en la vida es cero riesgo y en eso hay que metérselo en la cabeza. Tú puedes gestionar el riesgo, por ejemplo, no sé, tengo un departamento y en Chile ocurre un terremoto fuerte cada 10 años, entonces tomo un seguro que me cubre del riesgo. Pero yo hago una gestión del riesgo, pero finalmente tú no puedes dejar las cosas en riesgo cero. Y por eso, por ejemplo, cuando la gente toma una renta vitalicia, le dice, no, yo te pago hasta el día que te mueras en UF. Sí, pero también está la letra chica que dice, ojo que la compañía de seguro de vida tiene el riesgo de quiebra. Y si quiebra, ¿quién te paga? Bueno, hay una pequeña garantía estatal por el 75% de los ahorros, pero si el Estado modifica esa ley y te pagan menos, entonces, ojo, los riesgos no se pueden evitar, solo se pueden gestionar. Otro WhatsApp, revisamos. ¿Qué fecha es la más conveniente para trasladarse de AFP? Porque tengo entendido que a fin de mes es la mejor. Muchas gracias. Muchas gracias. No nos dice lamentablemente su nombre. ¿Qué fecha es la mejor para trasladarse de una AFP? La respuesta para usted, señor, y para todos aquellos que están en sintonía, al regreso de la pausa, junto a Gino Lorenzini en Mentiras Verdaderas. Faltan 11 minutos para que sea la medianoche de este día lunes 20 de mayo. Estamos junto a Gino Lorenzini respondiendo las preguntas que usted nos ha hecho llegar a través de nuestro WhatsApp, más 569-3232-1354, como lo hizo la siguiente persona. Por favor, repitamos la pregunta. Mire. ¿Qué fecha es la más conveniente para trasladarse de AFP? Porque tengo entendido que a fin de mes es la mejor. Muchas gracias. Fecha más conveniente para trasladarse de AFP. A ver, para cambiarse de AFP lo primero es que tú tienes que estar en el fondo E y te cambias desde el fondo E de tu antigua AFP hacia el fondo E de tu nueva AFP. Entonces, el primer cambio se demoran 4 días hábiles, tú ya estás en el E. Si ya estás en el fondo E, tienes que esperar fin de quincena. Es decir, por ejemplo, ahora debería hacerlo el 30 o 31 de mayo. Ajá. Que sea hábil, es decir, si tendría que revisar la fecha rápidamente, acá Eduardo con su rapidez ahí, marciana, ¿qué día? Sería el último día hábil del 31 de mayo. 31 de mayo. Entonces el 31 de mayo ella viene con su clave de seguridad, va a la nueva AFP y se cambia de AFP desde el fondo E hacia el fondo E y va a estar en la nueva AFP a partir de la segunda quincena de junio, es decir, desde el 16 de junio va a estar en la nueva AFP. Y ojo, que la clave de seguridad va a ser la misma para cualquier AFP.
solo va a tener que pedir clave web, que la pide con el email y se la dan inmediatamente. Entonces, es muy fácil cambiarse a AFP y lo que nosotros invitamos es siempre a cambiarse. Yo siempre recomiendo casi todos los años cuál es la AFP que está rentando más. Y algo realmente que es fácil, sencillo, pero no lo haga porque te pasaron lucas. Es decir, al final uno critica mucho a los políticos y al final solo nos representan. Si nosotros estamos pidiendo coima para cambiarnos de AFP, nos estamos perjudicando nosotros mismos. Si te cambias de AFP tiene que ser por una decisión financiera, es decir, porque rentes más. Te vas a una que está rentando más. Sí. Ya hemos dicho que Plan Vital. No, el Habitat y AFP Capital, son las que están rentando más por lo menos los últimos 2 años. Perfecto. Espero que les sirva esa respuesta. Seguimos avanzando esta noche y ha sido tema también la reforma, la famosa reforma que se ha dado a conocer. ¿Cuál es tu primera impresión de esta reforma que se ha anunciado? A ver, Eduardo, estuvimos la semana pasada en el Congreso y la verdad es que fue un golpe durísimo. Estaba lleno, estaba toda la gente de Noma AFP. Si hay algo que yo tengo que reconocer, a pesar de las grandes diferencias que tenemos, es que por lo menos la gente estaba comprometida y estaba ahí poniendo su cuota de presión en el Congreso. Y la verdad es que lo que se vivió con la democracia cristiana, que se dio vuelta la chaqueta y vino y dejó sin piso político al diputado Soto, que fue quien lideró el tema en el Congreso, porque recuerda que esto primero se votó en una comisión, la comisión de trabajo, y luego se votaba en la sala. Y el diputado Soto era el que lideraba esto. Entonces le quitaron el piso y no solo lo castigaron por rechazar la idea de legislar, y le quitaron la presidencia de la comisión de trabajo. Entonces la verdad es que acá uno ve que hay grandes manos negras que tienen bastante poder, que los partidos políticos ejercen una enorme presión frente a diputados que tratan de votar en conciencia. Yo felicito al diputado Soto, yo creo que toda la gente está muy contenta porque él, a pesar de esta fuerte presión del enorme costo político, él rechazó la idea de legislar. Y a nivel general, ¿qué es lo que sucede, Eduardo? Que esta reforma puede tener cosas buenas como subir 12.000 pesos la pensión, pero tiene 3 cosas muy negativas. Primero, aumenta 40% el ingreso de las AFP. Es decir, recordemos el 2008, yo perdí un 40% de mi ahorro, entonces ¿cómo le voy a entregar más dinero a un auto que está perdiendo benzina? Yo lo que digo, primero reparemos el auto y de esta forma podemos ahorrar más. ¿Por qué mecanismo le aumenta el ingreso a la AFP? Porque vamos a ahorrar en vez de un 10%, un 14%. Y claro, como no son solo 4 puntos adicionales, no, es un 40% de aumento de ingreso. Pero ese 4% que estamos ahorrando es mío, no es de la AFP. Sí, pero es que, ojo Eduardo, que tú te ahorras más y tú pagas mayor comisión. Y en esa mayor comisión que pagas van a aumentar 40% los ingresos a la AFP. Entiendo que ese 4% extra también se crea un ente estatal que podría administrar esos fondos. A ver, si vamos a hacer competencia, que se compita por el 14%, es decir... ¿Una AFP estatal? Una AFP estatal o una AFP normal y que la gente elija libremente. A mí me parece pésimo como señal de competencia que... no, es que el 10% eso es solo para las AFP, este 4% es para la entidad estatal, es decir, estamos creando puro monopolio, eso es ineficiencia. ¿Por qué? Porque si hay competencia y la AFP estatal renta más, la gente se va a cambiar, pero si renta menos, la gente se va a ir. Entonces, nosotros no podemos estar forjando un monopolio estatal, acá hay que dar libertad de elección, pero que la competencia no solo sea por el 4, sino sea por todos los ahorros, porque de esa forma tú generas sinergias y que el sistema funcione de mejor manera para las personas. Ahora, porque claro, tú has dicho que tú estás en una AFP que es la que te genera mejor retorno. Claro. ¿Hay un promedio de cada 100 pesos que tú recibes de jubilación, cuánto es realmente lo que te ha dado la AFP en términos de ganancia? 70 pesos de 100 son rentabilidad. O sea, de cada 100 pesos que yo recibo de jubilación, 30 es lo que yo ahorré y los otros 70 es por obra y gracia de la AFP. Por rentabilidad. Pero el tema, Eduardo, es que hay que recordar que finalmente esto tiene que ver con riesgo.
antes del año 98 no podíamos perder por ley. Y vino el gobierno de Frey, modificó la ley y nos traspasó el riesgo de pérdida del año 98. Después viene Ricardo Lago el 2002, nos da la libertad de elegir multifondos, pero no nos puso la letra chica que nos cobran comisiones fantasma. Más de 500 millones de dólares anuales que lo sacan de tu bolsillo, del mío y el de todos los chilenos. Después del 2008, justo 6 meses antes de la crisis financiera de la subprime, la presidenta Bachelet quitó el fondo de reserva de fluctuación, que era un colchón que nos protegía de las pérdidas. Luego el presidente Piñera, en su primer gobierno, le bajó la multa a las AFP desde un 100% del encaje a un 1%. ¿Y saben lo otro que va a pasar ahora? Que van a permitir que las AFP retiren la mitad de las garantías del encaje. Entonces, yo lo que digo, ok, si está bien mejorar estas 12 lucas, pero que el costo lo paguemos 10.800.000 chilenos que vamos a perder la garantía del encaje, es muy grave. Ahora, dicho todo eso y todo lo que se ha hablado del debate de la AFP, si del total de lo que la gente recibe hoy en día por concepto de pensiones, solo el 30% es lo que ahorraron y el 70% es la gestión de administración de una AFP, es harto. ¿Por qué siempre se pone...? Te lo contraplanteo. Pero déjame planteártelo abiertamente como abogado del diablo. Sí. ¿Por qué la AFP es la enemiga si de cada 100 pesos que tú recibes, el 70 es el trabajo que hizo la AFP con tu plata? Eduardo, ¿y qué pasa si la gente en un año más pierde la mitad de sus ahorros? ¿De qué te sirvió haber rentado si pierdes la mitad? Pero por eso te pregunto, por eso te partí preguntando qué porcentaje de las pensiones entregadas, el 70% es lo que genera la AFP. Nosotros fuimos muy claros en el Congreso cuando nos invitaron, de decir de que si el sistema no era malo originalmente, el problema es que todos los gobiernos de izquierda o derecha han modificado el sistema a favor de las AFP. Si ese es todo nuestro problema, si es tan simple que si se devuelve la ley al año 98, ganan 10 millones de trabajadores, incluidos tú, incluido yo, incluido toda la gente, pero no perdemos más un peso. Y eso implica, Eduardo, que deja de existir Feliz y Forrado. Si nosotros hemos puesto nuestro emprendimiento sobre la mesa, con tal de que nos protejan de la próxima crisis financiera. Y eso es lo que nos hace esta reforma. Entonces, para cerrar, ojo lo que está pasando en el Congreso, tanto con la reforma previsional como el TPP, porque si se aprueba el TPP, va a bloquear a que nosotros podamos hacer demandas y eso va a pagar un gran lucro cesante. Entonces, son las dos reformas que se deberían hacer. El especialista de TPP dijo que eso no era así. Eduardo, son 600 páginas, hay que leérselas y lo que ¿Vino sucede... el presidente, el encargado de negocio de la Direcon? Sí, por supuesto. Yo trabajé en la Direcon. Vamos ya. Entonces, sé de lo que estoy hablando y eso nos va a perjudicar. Entonces, ojo con esas dos reformas, hay que detenerlas porque si no nos va a afectar. Y hay que recordar de que finalmente lo que pasó con los partidos políticos, en este caso la DC, hay que recordar de que ojo con lo que están haciendo los partidos políticos porque ellos dan una orden. Entonces, la mejor forma de protegernos es saber lo que ocurrió con el CERVEL, que hubo un gran fraude en el CERVEL porque finalmente le ficharon con carnet de identidad que lo mandaban por email. Lamentablemente nos ha pillado la hora. Muchas gracias a todos. Siguen con nosotros bien así somos. Gracias.